Os doy la bienvenida a Mostra Educativa, la sección de Mostra Viva del Mediterráneo para acercar la cultura del Mediterráneo a todo el mundo. Soy Ana, de Luminaria Arte y Aprendizaje, y esto es un videotaller para jugar con el cine. Está enfocado a familias con niños a partir de 6 años, pero si eres docente también puedes utilizarlo como recurso en tu aula. Antes de empezar, te cuento. El taller va a tener 2 partes. En la primera haremos un viaje por el Mediterráneo y en la segunda crearemos un juego sobre cine. Los materiales para todo lo que vamos a hacer los tienes abajo, en la cajita de información. Luego os cuento más. Aquí lo tienes. Este es el mar Mediterráneo y alrededor de él se sitúan un montón de países. Por ejemplo, España, o Francia, o Egipto. Con todos ellos compartimos cultura y costumbres gracias a los intercambios a través del mar. ¿Te atreves a acabar el puzzle colocando todos los demás? Puedes imprimir el mapa y todos los países desde la cajita de información de este vídeo. A algunos los conocerás muy bien, a algunos habrás ido y a otros quizá quieras ir. ¿De cuántos de ellos has visto películas? Porque en todos estos países, pero en todos, se hace cine. Y películas de todo tipo, comedias, dramas, musicales, películas de animación, de todo. ¿Qué crees que necesitaría un director o directora para hacer una película en España, en Albania o en Egipto? Vamos a crear un juego para descubrir qué necesitarían. Pues vais a ver que es muy fácil crear vuestro propio juego de cine. Vamos a necesitar una hoja en blanco, un folio normal, corriente, de toda la vida, un montón de pintura, rotuladores, lo que utilicéis vosotros para dibujar y pintar, unas tijeras y el archivo ficha que tenéis debajo en la caja de información del vídeo, que tiene un reverso y un anverso. Podéis imprimirlo a doble cara o bien imprimir primero una de las partes, volver a meterlo en la impresora girada y imprimir la parte de atrás. ¿Vale? Es fácil. ¿Y cómo empezamos? Pues vamos a empezar con la hoja en blanco, porque claro, lo primero que necesitamos es definir qué hace falta para rodar una peli. ¿Qué hace falta para ser un director o directora del Mediterráneo? Vamos a pensar. Pues a lo mejor necesito algún aparato. O quiero que se oiga a alguien hablar, ¿no? Pues yo creo que para eso necesitaré como mínimo una cámara, ¿no? Pues si no, ¿cómo grabo la película? O grabarla. Y algo que grabe el sonido, ¿verdad? Me gustaría meterle música a mi película, os lo digo. Luego, a ver, pues, ¿dónde va a transcurrir mi película? Necesitaré un sitio, una localización. Y bueno, por supuesto, quiero que todos mis amigos participen en la peli. ¿Qué más? ¿Qué más? Hombre, pues a mis amigos tendré que vestirlos con algo. Necesitaré trajes, necesitaré algo de vestuario. Se me olvida algo. Bueno, claro, necesito una historia. Pues entonces lo que necesito es un guión. Estas son las que se me ocurren a mí. Pueden ocurrirse 50 o 60, las que queráis. Lo que sí que hace falta es que las escribáis todas y ahora vamos a seleccionar, porque el siguiente paso es escoger. Si hay alguna de las palabras que no entendéis o queréis conocer más palabras sobre cine, os dejamos en la caja de información un enlace para que conozcáis mucho más sobre cine. Pues a ver, yo voy a elegir, hay que elegir 3, ¿vale? Voy a elegir, pues mira, sonido, que me gusta a mí, la música en las pelis. Hombre, la historia, por supuesto, la voy a elegir. Y luego me gusta el tema de cómo voy a vestir a la gente que salga en mi película. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Pues muy sencillo. Cogemos nuestra ficha y vamos a dibujar en cada uno de los recuadros los 3 elementos que habíamos escogido. ¿Os acordáis? El sonido, el vestuario y el guión, en mi caso. ¿Cuál es el truco? El truco es intentar hacer el mismo dibujo arriba y abajo. Sonido, pues sonido. Vestuario, pues vestuario.
Guión, pues guión. Podéis incluso jugar y hacer los dibujos de arriba y retar a alguien a que intente imitarlos abajo. Yo ya tengo los míos hechos. ¡Chan, chan! Aquí están. No me han quedado tan mal. Es muy difícil que queden exactamente igual, pero bueno, se parecen. Ya sabéis por dónde vamos, ¿no? Ahora vamos a recortar cada una de las 6 fichas y a ver qué hacemos con ellas. Pues ya está, ya tenemos cada una de nuestras 6 fichas. Seguro que sabéis a qué vamos a jugar ya, ¿verdad? Pues sí, hemos hecho un memory. ¿Y cómo se juega el memory? Pues se ponen todas las fichas boca abajo, se revuelven y cada turno, cada jugador elige 2 de ellas. Por ejemplo, pues esta, el guión, y esta, el vestuario. ¿Coinciden? Pues no, pues no me la llevo. Si coincidieran, son 2 fichas que te quedas tú. Puedes jugar solo, como estoy haciendo yo ahora mismo, o jugar con alguien y vais destapando fichas cada uno en su turno. Quien consiga más fichas, gana el juego. Además, aquí te proponemos otra versión. Esta versión es mejor jugarla con más fichas porque, claro, puedes hacer una, pero puedes hacer muchas más. Aquí tengo, por ejemplo, el escenario, que yo he elegido el mar, ya que estamos hablando del Mediterráneo, o la cámara, por ejemplo. Y aquí tenéis las 2 sillas de actrices que vamos a ser yo y mi mejor amiga. Pues con muchas más fichas es mucho más divertido y más difícil también. Pero si lo queréis hacer todavía más difícil, os proponemos un nuevo modo de juego. ¿Y cómo es? Pues levantas una y levantas otra. ¿No coinciden? En principio no me las llevaría, pero con este modo de juego, si consigo relacionar una ficha con la otra, podría llevármelas. Por ejemplo, el guión de mi película va a estar lleno de música, de canciones, porque va a ser una película musical. Si convenzo al resto de gente con la que estoy jugando, ¡jaja!, las fichas son para mí. Y este es el juego. Podéis hacer todas las fichas que queráis, tantas como elementos hay en el cine. Recordad que debajo, en la caja de información del vídeo, tenéis un montón de recursos para poder conocer mejor todo lo que hace falta para hacer una película y sobre todo una película aquí, en el mar Mediterráneo. Espero que os haya gustado este videotaller. Animaos a compartir con nosotras en redes sociales todas vuestras creaciones. Esperamos vuestros memories etiquetando a Mostra Viva y con este hashtag. Nos vemos en Mostra Viva. Recuerda que puedes consultar toda la programación en la web. Hasta otra.